relación con la reivindicación de los atentados de las brigadas Abu Habs en Marri, hemos tenido conocimiento con su declaración, corríjame si me equivoco, que no existen. ¿Que no existe el qué, señor letrado? Creí entenderle que decía que las brigadas de Abu Habs en Marri usted mal, otra pregunta. es un título reivindicativo de Al-Qaeda. Bien, eso no es que no existan. Tal como lo ha formulado usted, no ha lugar a la pregunta. ¿Existen las brigadas de Abu Habs en Marri como grupo terrorista armado? O sea, dice físico, Sí, físico, tangible, con personas. No hay constancia de que ninguna persona o grupo de personas integre un grupo o una organización con esa definición. ¿Y de Ansar al-Suna? ¿Perdón? Ansar al-Suna. Sí, Ansar al-Suna es una formación y una estructura bastante conocida de la insurgencia iraquí. ¿Recuerda usted si, bueno, como nos ha comentado, los antecedentes por los cuales ustedes creían que podía producirse un atentado terrorista islámico en España? En el tiempo del asesinato del sargento Bernal, ¿ustedes han considerado aquel asesinato como un atentado terrorista islámico? No ha lugar a la pregunta, salvo que explique cuál es la relación con el objeto del proceso. Como se nos ha presentado. Sí, pero lo ha presentado en un análisis a posteriori. Es decir, después de los atentados de Madrid, dice que hacen un estudio y que llegan a esa conclusión. ¿Sabe usted si Gorka Vidal o Irkus Vadillo se encontraban en la brigada de Euskal Herria en Irak en aquella época? ¿Perdón? ¿Cómo, señor letrado? Que si se encontraban en Irak, esas dos Sí. personas. ¿En Irak? Sí. No, ha dicho en Irak. ¿Pero en una unidad de qué? Según el comisario Gómez Menor, cuando declaró en la comisión de Congreso, explicó que allí estaba la brigada de Euskal Herria. Bueno, no ha Mi lugar. pregunta No es... ha lugar por impertinente. La brigada de Euskal Herria, no sé a qué se refiere usted, pero Yo tampoco. desde luego intuyo, aunque no tengo el documento a mano, que se refiere simplemente a un destacamento militar español. No obstante, continúe. Con otra pregunta, claro. ¿Ustedes vieron o conservan alguna foto del Skoda Fabia que se encontró en la estación de Alcalá de Henares? Hay un reportaje llevado a cabo por policía científica, sí. Que no lo tenemos nosotros, claro. No me pregunto, señoría. Gracias. ¿Alguna defensa más? Sí, señoría, con la venia. Por la defensa de Lila Alfadual. Por favor, ¿podría decirnos, si recuerda, cómo fue la aparición del Golf en el que supuestamente se habían trasladado los explosivos desde Asturias? El Golf negro. Eso, que yo recuerde, nos llega por una comunicación de la Brigada Provincial de Ceuta sobre su localización. Vamos a ver, ¿no es más cierto que esa información, al revés, se la dan ustedes a la Brigada de Ceuta, indicándole por 2 veces en dónde tienen que buscar ese vehículo? Pues la información que yo tengo, no. A mí me llega por comunicación de la Brigada Provincial de Ceuta de localización del vehículo. Señoría, obran en autos los 2 telefonemas. Ya, señor letrado, dice por la información que él tiene. Estamos otra vez desenfocando sí, la cuestión. Es el instructor que hemos llamado general. Luego no tiene que conocer al detalle cuál es el flujo y el sentido de las informaciones. ¿Va a tener usted aquí a los funcionarios que suscriben ese documento? ¿Le consta a usted si durante el periodo de detención se efectuaron interrogatorios a los detenidos? En absoluto, en ningún caso. ¿Cómo se explica entonces que se agotaran esos periodos y se pidieran segunda, prórrogas de los mismos? La segunda parte de la pregunta no ha lugar. La incomunicación y la prórroga de detención son medidas que están bajo control judicial y por lo tanto la pregunta no es pertinente. En cuanto a la primera, el tribunal quiere entender, salvo que el letrado y el testigo aclaren,
que durante la detención, claro que se les interrogó. Se referirá usted a algún interrogatorio no regular. Claro. Efectivamente, no un interrogatorio en presencia del testigo letrado. habrá querido decir que no hubo interrogatorios irregulares, no que no hubo interrogatorios estando detenidos, claro. Insisto, bueno, dejémoslo ahí. Vamos a ver. ¿Puede decirnos si su firma es la que obra en la solicitud de registro que figura en el tomo 24, folio 6462? Si no la veo, o sea, si Sí, no ahora se la la va a ver, no muestra. se preocupe. VGA, Roberto. Sí, le basta con la exhibición en pantalla y si no se le muestra el original. Aparentemente sí, parece una rúbrica mía. ¿Puede decirnos? Exhíbasele el original y explique por qué pone PA. Sala, Roberto. Bueno, el PA es, sería por ausencia en ese momento del jefe del servicio y echaría la rúbrica yo. Veo que es la solicitud de mandamiento de entrada en domicilio del Lila, ¿no? Sí. Sí, señoría. ¿Podría aclararnos en qué motivó esa solicitud, dado que tiene el documento en la mano? Pues no recuerdo, pero si está aquí el documento, vendrá explicado por qué se solicita el... Consta en el documento, señor letrado. No ha constado ningún tipo de motivación, señoría, por eso se le pregunta. VGA, Roberto, señor secretario, lea el segundo párrafo de ese documento. Roberto, pantalla, por favor. Folio 6462. Segundo párrafo. Por todo lo expuesto y con objeto de proceder a la intervención de todos aquellos objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con los hechos investigados, se solicita de VI la concesión del oportuno mandamiento de entrada y registro en dos puntos. Sigue. En el domicilio de Abdelillah el Fawal el Alquil, situado en la Avenida del Ejército Español, edificio Primavera Portón 3, tercero B de Ceuta, para determinar si existen documentos que les relacionen con los hechos objeto de investigación, así como pruebas o vestigios de explosivos o artefactos electrónicos. El jefe de servicio, consta la firma. Sala, por favor. Sí, señoría. Dado que en el texto se refiere a lo expuesto, lógicamente al anterior, en el párrafo anterior, que es el único existente, no se hace ningún tipo de mención, ninguna motivación. Claro, pero señor letrado, es que usted está preguntando, Le estoy preguntando cuál era la erróneamente, está preguntando no cuál es el objeto, que está clarísimo en lo que acabamos de ¿cuál leer. es la motivación para efectuarlo? Sí. Efectivamente, Sino señoría. cuál es la base para sospechar que en el domicilio podía haber documentos. Sí, la motivación. Si lo sabe. ¿Cuál es la base por la que ustedes estiman que en ese domicilio podía haber documentos, vestigios, etcétera, etcétera? Creo recordar que esa petición se realiza a posteriori de la detención de Fugal y según creo recordar es la localización de un domicilio en Ceuta en el que él estaría residiendo o tendría residencia y por ese motivo se hace la petición sobre ese domicilio.
No hay más preguntas, señoría. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia. Me voy a extender un poco, ¿eh? Da igual. Vale. Vamos a ver. Primero, en nombre de Defensa de Raúl González, le voy a hacer una pregunta. Mire, usted dice que a partir de la detención de Antonio Toro, ustedes ya no se hacen cargo de todo lo que luego se ha denominado trama asturiana. Sin embargo, en el esquema que nos han presentado hoy, e incluso en el que está al folio 663 de la pieza separada, de la de los documentos desclasificados, usted hace mención a todos los nombres, las fotografías de todos los de la que luego han denominado esa trama. ¿Por qué o 669, perdón? ¿Por qué los coloca usted ahí si ustedes no han investigado todo eso? No sé ahora mismo a qué documentos se está refiriendo. En cualquier caso, la pregunta no tiene mayor objeto. Es evidente que reciben información y hacen un informe general. Saque el folio 669 de la pieza separada. Otra pregunta, mientras. Sí. Mire, usted ha manifestado ya a respuesta a varias preguntas que, teniendo en cuenta que se sospechaba o que estaban teniendo indicios en el 2003 de que España empezaba a estar amenazada por lo que han denominado ustedes terrorismo islamista, usted presentó un informe de la superioridad y ha dicho incluso a qué superioridad. Yo lo que le pregunto, porque no sé si lo ha contado, es en qué fecha presentaron ustedes este informe. Lo dijo el jueves. Dijo después de presentamos un informe a la superioridad. Otra pregunta. Pero no dijo la fecha en que lo habían presentado. No, exacta no, desde luego. Por eso es lo que le estoy preguntando. ¿Se acuerda usted de la fecha exacta? No Otra recuerdo la pregunta. fecha. Bien. Mire, usted el otro día en la causa han presentado informes remitidos por la UCIE, que usted dice que el 90% los elabora usted, y el otro día hizo mención a los comunicados producidos en las estructuras vinculadas a Al-Qaeda. Esto, dígame si me equivoco, dicen que hacen un análisis porque para analizar cuál es la autoría intelectual, pues quieren ver si realmente este atentado está vinculado a este tipo de organizaciones, y para eso analizan los comunicados previos. ¿Es así? Sí. Bien, ya que me correspondió la defensa de uno de los presuntos autores de la autoría intelectual, le voy a hacer alguna pregunta sobre esos comunicados. En primer lugar, hablan ustedes de uno de septiembre del 2003 que está en Global, una página de internet, es Global Islamic Media, la yihad en Irak, riesgos y esperanzas. Un documento firmado por el órgano de información de ayuda al pueblo iraquí. ¿Qué es este órgano de información de ayuda al pueblo iraquí? ¿Por qué lo relacionan ustedes con este asunto? Ya lo expliqué el día que hablé de ello. Ese documento está difundido en la red por el Departamento de Información de Apoyo al Pueblo Iraquí y más concretamente por la Oficina de Servicios Al-Mujahidin o Centro de Servicios Al-Mujahidin. Y ya expliqué que ese término, esa definición, ese centro de servicios era una estructura que databa del conflicto afgano, en el que como medio para llevar a cabo la lucha en Afganistán contra el ejército soviético, se creó una especie de estructura internacional de acogida a la gente que venía de todo el mundo, sobre todo del mundo árabe, para integrarlos en los diferentes grupos o estructuras que estaban luchando contra el ejército soviético de esa época, y en ese contexto nació esa oficina, que además expliqué era el antecedente de creación de Al-Qaeda, de lo que es la lista o la base de Al-Qaeda. O sea, ese antecedente lo sitúan ustedes en esta fecha, en septiembre del 2003, ¿no? En septiembre se elabora ese documento. Sí, Mira, este comunicado dicen ustedes que lo encuentran a Yamal Ahmidan en su ordenador. ¿Lo encuentran porque lo baja de internet o porque ustedes presumen que lo ha escrito él? No, yo no he dicho eso. Ese documento Ha contestado. Otra pregunta. En segundo lugar, ahora usted de una entrevista realizada por el corresponsal en Bagdad, o la corresponsal en Bagdad de un periódico español, a unos supuestos miembros de una organización llamada Ansar al-Sunna. Ustedes
lo dijo el otro día como que era un hecho constatado. ¿Ustedes han acreditado que estas personas entrevistadas eran miembros de esta organización? Por las características de la entrevista y las vinculaciones, lo que en ella se dice y las vinculaciones que aparecen después, presumimos, lógicamente, que efectivamente estaba entrevistando a... ¿Pero tienen ustedes la entrevista original? ¿Tienen las cintas? ¿Han comprobado las voces? ¿Cómo han hecho esa investigación? La investigación se realiza en base a lo que consta en la entrevista, que... o sea, lo que tienen es el recorte del periódico. Lógicamente. Las características de cómo se llega a esa entrevista, de quién lo realiza o cómo identifica a esas personas, lógicamente no las tenemos. Lo que hacemos es un análisis de esa entrevista y después, prácticamente 2 días después, la coincidencia, si se puede llamar así, de la actuación del mismo grupo y la reivindicación de uno de los atentados. En tercer lugar, ustedes hablan a esto se le da luego mucha importancia, al comunicado sonoro con la supuesta voz de Osama Bin Laden en la cadena de televisión Al Jazeera el 18 de octubre del 2003. Usted ha llegado a decir que aquí comienza la idea de cometer el atentado. Es así, ¿no? Digo, solo lo he cogido literalmente esta mañana. La pregunta es que dice que se hace un llamamiento directo a los musulmanes del mundo pidiendo que actúen contra varios países, entre ellos España. ¿Ustedes han comprobado la credibilidad, la veracidad de ese mensaje? ¿De que esa persona es la que dice ese mensaje? ¿Qué comprobaciones han realizado? ¿Cómo lo han investigado? Las comprobaciones de autenticidad de la voz de Osama Bin Laden se realiza en una unidad que no es la que yo estaba en ese momento, y se realiza en base a los análisis conjuntos que tienen lugar en distintos servicios sobre la vinculación o no de esa comunicación. Hay unas pautas de acreditación para entender si es factible o es plausible atribuir un comunicado a la persona y a la organización. Y evidentemente esas pautas venían dadas en cuanto a este comunicado. En el folio 27.218 ciertamente se dice que ahí se adjuntan ustedes 2 cintas de vídeo donde se recogen estas manifestaciones del supuesto señor Bin Laden, y dicen: hasta el momento la policía científica no ha podido determinar si las voces que se aparecen en las cintas corresponden o no a Bin Laden y al Zawahiri. Esto tiene fecha de 8 de noviembre del 2003. Le pregunto es si desde entonces, que hay una unidad que lo está investigando, que lo ha investigado, si usted lo sabe, y no sabe pues nada, pero si lo sabe, del noviembre de 2003 en que decían que no sabían si era su voz o no hasta ahora, ¿lo han podido averiguar? Estamos hablando de análisis de inteligencia sobre comunicados de organizaciones terroristas. Sí. La definición que al respecto lleve a cabo Policía Científica es una definición que en este caso por lo menos es independiente de nuestros análisis dentro de la Comisaría General. No sé si se ha producido esa identificación o no se ha producido. Por eso, o sea, en que cualquier no lo caso, sabe. Digo, no lo esa sabe. identificación no. Vale. ¿Ustedes han obtenido las cintas originales de la cadena Al Jazeera o simplemente lo han grabado de televisión? Vamos por partes. ¿Eso lo hacen ustedes o lo hace otra sección? No, ya he indicado que mi unidad Lo hace no. otra sección, por lo tanto no ha lugar a la pregunta. Vale. ¿Quién obtiene las cintas de la cadena televisión Al Jazeera? Si se la piden la otra unidad, o la unidad simplemente está analizando las voces, o se dedican a ver. Que le pregunto sobre este comunicado porque usted dice que es el inicio de la preparación, entonces creo que es importante. ¿Ese comunicado ustedes piden al Jazeera que les manden la cinta original? ¿Saben en qué formato se envió? ¿Saben quién se envió? ¿Cómo se envió? ¿Desde qué lugar? Se lo podrá contestar mejor quien lo realizó y quien analizó ese documento. En cualquier caso, yo no he dicho que ese sea el inicio. Lo que he dicho es que con esa manifestación, como ha ocurrido en otros casos de actuaciones vinculadas a la estructura de Al-Qaeda, es la interpretación de un visto bueno o de un reconocimiento de que ese tipo de acciones contra ese tipo de objetivos están de acuerdo o sería conveniente llevarlo a efecto.
usted dijo literalmente que era la autorización directa y que aquí comienza la idea de cometer el atentado. Señor letrado, Entonces, podríamos repasar el acta. La acaba de explicar. Si hay contradicciones, la valorará el tribunal. Pero dijo que se entendía como un visto bueno a ataques contra España en territorio español. Ajá. Mira, el 7 de noviembre del 2003 ustedes hablan de un comunicado de Abu Muhammad al-Bahar, dirigente del aparato de propaganda de Al-Qaeda, afirmando que tendrá lugar un ataque violento contra uno de los 6 países occidentales nombrados por Osama Bin Laden el 18 de octubre. ¿Qué investigaciones han realizado ustedes para acreditar la veracidad Previo, de este? ¿la hizo usted esa investigación? No. Otra pregunta. Que le he dejado que haga preguntas sobre eso porque ciertamente fue el testigo quien introdujo todas estas particularidades. Una vez que sabemos que no la hizo él. Por último, por si acaso lo hizo, en el 3 de diciembre del 2003, ustedes hablan de que en el Global Islamic Media, también Internet, aparece un artículo llamado Mensaje al pueblo español, donde se dice que los batallones de la resistencia iraquí, quienes les apoyan fuera de Irak, son capaces de aumentar las dosis de sufrimiento en Irak y fuera de él. Una traducción que han hecho ustedes. Mire, ¿qué es? Le voy a preguntar sobre esto del Global Islamic Media. ¿Ustedes han investigado qué es eso? Es una página de Internet que va lanzando comunicados que ustedes afirman al foro La pregunta es hecha. ¿Sabe usted o quiere comentar qué es para ustedes esta página? Ya expliqué, creo que ese mismo día, que la página web de Abu Banan, Global Islamic Media Group, es una página reconocida internacionalmente en todos los niveles, en donde habitualmente se vuelcan comunicados vinculados a la estructura de Al-Qaeda o relacionados con Al-Qaeda. Evidentemente es una web de acceso restringido y únicamente conocido por quien desea acceder a ella y volcar en ella ese tipo de comunicados. Pero la información... Pero vuelvo a indicar que el análisis y de ese comunicado y de las páginas web tampoco, eso no lo hacemos nosotros, sino la unidad de inteligencia. Sí, ahora no le voy a preguntar sobre eso, preguntar sobre la investigación, o sea, no qué es Global Islamic Media, que ya lo he manifestado, sino ustedes han investigado quién confecciona esa página de Internet, dónde se confecciona, cómo se vuelcan los comunicados. Acabo de decir que no. ¿Cómo puede ser, si usted lo sabe, que tanto este primer comunicado de septiembre del 2003 como este último de diciembre del 2003 que se vuelcan en Internet tengan conocimiento lo mismo las autoridades españolas a través, el primero, de una agencia por el Instituto de la Defensa de Noruega, después por el Real Instituto Elcano y no por la Policía Española? Si ustedes ya tenían conocimiento que aquí se vuelcan los comunicados de Internet. Digo, los comunicados de Al-Qaeda, perdone. El conocimiento de mi sección, que es una sección de investigación operativa, no de análisis de Internet ni de las páginas web, y se tiene conocimiento cuando me comunican la existencia de esos documentos. Evidentemente, pero se le comunican siempre a agencias extranjeras, ninguna agencia española. Está diciendo que su sección es operativa, no es de análisis de información, que por lo tanto no se dedica a comprobar la información en la red. Pero la pregunta es si alguna otra agencia de algún otro órgano policial que sí esté dedicado a eso le ha informado durante el año 2003, de octubre hasta diciembre, cómo funcionaba esa página de Internet y cómo se podían volcar los comunicados. Otra pregunta. El comunicado de diciembre del 2003 llega a conocimiento a través de una agencia israelita, ni siquiera del Cano, que parece una agencia española. ¿Tiene alguna explicación a eso? Yo el conocimiento lo tengo a través del Instituto Elcano. Vale, mire, sobre la reivindicación de los atentados, usted también introdujo ese tema el primer día. Habla, y han analizado ustedes en un informe de la UCI, que dice usted que el 90% lo hace usted, de 6 formas de reivindicar los atentados diferentes. Respecto a la primera, la del 11 de marzo de 2006, que es un correo electrónico, un periódico, ya ha dicho usted que no le consta ni que físicamente esas personas, ese grupo que reivindica brigadas Abu Hafs al-Mardi, exista personalmente. Pero lo que pregunto es si ustedes han averiguado de dónde o han investigado quién mandó ese correo electrónico a ese periódico, cómo, cuándo, a qué hora de ese día, porque fue el mismo día 11 de marzo. ¿Han hecho alguna investigación o esto no lo hace usted tampoco? A mí lo que me consta, y lo dije el día que expuse esos comunicados,
es que ese correo en concreto, a lo más que se había podido llegar era a 3 servidores, uno en Irán, otro en Egipto y otro en Libia, como posibles orígenes de ese comunicado. Respecto al segundo, que es el de 13 de marzo, la cinta en la mezquita, dice usted, folio 60.891, que es una persona árabe que habla con acento marroquí, que se identifica como Mohamed Ul-Alcha en nombre del ala militar de Ansar al-Qaeda en Europa. ¿Esta es la primera vez que tiene usted conocimiento de la existencia de este grupo? ¿Ese grupo existe? ¿El ala militar o esa sección ala militar de Ansar al-Qaeda en Europa? Nosotros entendemos que no se está refiriendo a ningún grupo, porque esa referencia al ala militar no es una referencia a un grupo, sino a una parte, a una estructura militar del conjunto de Al-Qaeda, y interpretamos en ese momento que la estructura militar, la formación básica que daba apoyo a Al-Qaeda en ese momento en Europa era el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, no había otro. Bien, el 17 de marzo habla usted de un fax a un periódico de Londres en que otra vez las mismas brigadas vuelven a mandar un comunicado, esta vez a 2 periódicos, y que ordenan una tregua. Usted, a pesar de que ha dicho que ese grupo no tiene constancia ni siquiera de que exista, sin embargo sí dan credibilidad al comunicado, porque dicen que después, desde aquí, se rompe la tregua ordenada por un grupo que ahora ha dicho que era inexistente. ¿Cómo explica esto? Muy fácil. El grupo de Abu Hafs al-Masri, como he dicho, no existe como tal, pero vuelvo a indicar que es una referencia a un título de encabezamiento que se pone en boca de la estructura de Al-Qaeda. Lo que llama la atención de ese comunicado es que en él se da una especie de orden, incluso creo que se recoge textualmente el término de orden, a los activistas para que no se cometan más atentados en Al-Ándalus. Esa referencia queda constancia en ese dato y además hace referencia al porqué. Hasta el tanto no se vea cómo actúa el nuevo gobierno. Bien, entonces aquí ya que sí, ustedes dan credibilidad entonces a este fax. Eso no es parte de la prueba testifical. Le he dejado hacer algunas preguntas que son claramente, que exceden los límites de una prueba testifical. Otra pregunta. Sí. ¿Usted realizó alguna investigación respecto de la procedencia de este fax? ¿De dónde se mandó? ¿De qué hora? ¿Desde qué número? ¿Pidieron, pregunto ya de paso, pidieron usted a los periódicos londinenses que les mandaran el fax que habían recibido? A mí me consta que las investigaciones se realizaron, pero como usted muy bien ha dicho, ese análisis en referencia a todo eso lo hace otra unidad. Pues conteste simplemente, no lo hace mi unidad, porque si empezamos por los excursus no acabamos. Mire, respecto a las cintas que encuentran ustedes en Leganés, que les dan un carácter de reivindicación, también ustedes al folio 60.915 hacen un análisis de esas cintas y concluyen que Yamal, dicen que la persona que habla en alguna de esas cintas es Yamal Hamidán. Dice, lo verdaderamente importante es el informe suyo. Como lectura de estos vídeos son los siguientes aspectos. En primer lugar, Yamal Hamidán deja clara su condición de emir. En segundo lugar, como emir habla en nombre propio. Sin embargo, usted ayer dijo que después de los hechos del 3 de abril creían ustedes necesario buscar una autoría intelectual. ¿Por qué dice que Yamal Hamidán reivindica el atentado o en esa cinta reivindica en nombre propio y tiene condición de emir? Y emir, entiendo que si usted no me dice usted lo contrario, quiere decirle como jefe, y sin embargo buscan una autoridad intelectual ajena a las personas que estaban en Leganés. Bueno, como usted se daría cuenta en la referencia que hice a este comunicado, en ningún momento identifiqué que la persona que hablaba era Yamal Hamidán, porque hay un reconocimiento testifical de que es él, pero el informe al que usted se hace referencia lo hace otra unidad distinta a la mía y coincido en que es Yamal Hamidán que está hablando en nombre propio. Si lo ha hecho otra unidad, no siga contestando. En el análisis lo ha hecho la unidad, pero estas consideraciones del folio 60.915 ¿las hace otra unidad o las hace usted? Porque las remite la UCI. Claro, está sin firma, pero... Otra unidad, UCI. Yo soy UCIE. No, UCIE, perdón. Lo remite...
Dirección General de Policía, Comisaría General de Información. ¿Esto no lo hace usted? En la Comisaría General están las dos unidades. Mire, y en sexto lugar, el 15 de abril de 2006, ustedes dicen que Osama Bin Laden reivindica el atentado y que ofrece una tregua a los europeos. Esto hacen también por un comunicado, también auditivo, nada más, no visual, que se proyecta en la cadena de televisión Al Jazeera. Antes de hacer ninguna pregunta, si usted no ha hecho nada en realidad en relación a esta reivindicación, no le hago preguntas. Si no, le preguntaba mismo que antes, qué investigaciones han realizado de que eso es cierto, y también, si usted ha analizado el comunicado, en qué párrafo este señor reivindica el atentado. La referencia a ese atentado, creo que hay un informe, no sé si será ese, en donde se pone de manifiesto, no sé si se adjunta literalmente. Lo que hay el folio, perdón, igual digo por si se refiere a esto, el folio 27.223 se dice que es de fecha 10 de octubre, y pone El Cairo, 18 de octubre, F. No sé si es Si la referencia lo pone ahí, será que es ese informe. Lo que yo me refería es que ese comunicado, yo doy por hecho que a mí se me comunica que es de Osama Bin Laden y que está atribuido a él directamente, y lo que hacemos es integrarlo en el resto del análisis con los otros comunicados y con las reivindicaciones que ya comenté. ¿Quién le dice que hay que darlo por hecho? ¿Quién le dice a usted que hay que darlo por hecho? La unidad que hace el análisis. ¿Le han comunicado a usted oficialmente que esta voz era Osama Bin Laden? Se da por hecho que es él. Se da por hecho. Se identifica como Osama Bin Laden y se acepta que efectivamente es él. Lo que tiene aquí es un escrito remitido por la agencia EFE, de lo que tienen. Bien, eso es lo que dice el señor letrado. Puede tener otros datos. Si no lo ha hecho él, es suficiente con la respuesta. Mire, respecto a lo de la autoría intelectual, usted dijo el jueves, y dígame si me confundo, también puede ser, que había que después de los hechos de Leganés, ustedes empiezan a averiguar que hay tres grupos. Hablan de la célula de Lavapiés, la célula de Casablanca, de Mustafa Maimuni, y la dirigida por Rabí Osman. Dice que hay que buscar una autoría intelectual. Primero le hago esta pregunta: ¿por qué ustedes consideran que el autor intelectual está fuera de las personas que fallecieron en Leganés? ¿Tiene algún dato en ese momento por el que tenga que pensar así? Porque en todas las investigaciones sobre terrorismo islámico o de matiz islámico no hay ningún caso que yo conozca ni que se me haya hecho referencia en el que un individuo actúe por propia iniciativa o por propio credo en la comisión de un atentado. Sí, pero ya dicen ustedes que Osama Bin Laden en octubre del 2003 es quien da pie a que se cometa ese atentado. ¿Por qué consideran que debe haber otro autor intelectual diferente? Otra pregunta. ¿A qué otros atentados producidos en España se refiere usted para decir que en las referencias que tengo de hechos como este, a qué otros hechos como este se refiere? Afortunadamente no a otros atentados. ¿A qué? Afortunadamente me refiero al conjunto de investigaciones que se han desarrollado en España y gracias a las cuales se han evitado la comisión de otros atentados, así como a los que se han producido o llevado a efecto. ¿Y quiere decir que en todos ellos había un autor intelectual diferente a las personas que materialmente iban a cometer los atentados? Básicamente en todos ellos hay un referente ideológico, doctrinal. Bien, otra pregunta, por favor. Eso es objeto más de una prueba pericial que de una prueba testifical. Le voy a preguntar sobre ese referente ideológico y doctrinal, ya que usted lo ha sacado. Mire, en el folio que me he hecho referencia antes, donde viene el esquema, no sé si lo tiene preparado su señoría. 669. Es 169. ¿Cuándo, no sé si consta, si consta, luego me disculpen, ¿cuándo ustedes confeccionaron este esquema? Si lo sabe. ¿Cuál es el objeto de la pregunta? Porque en él está Rabí Osman y viene en un capítulo de dos personas bajo el epígrafe influencia religiosa. Igual que otros vienen como autores materiales o suministradores explosivos, etcétera, él simplemente viene como influencia religiosa. Pregunte. Es que le he preguntado cuándo ha confeccionado este si se va esquema. A la página anterior pone 11 de octubre de 2004. Otra pregunta. ¿Cuál? Perdón. Si se va a la página anterior, 668, pone 11 de octubre de 2004. Otra pregunta. Bien. Mire, usted habla de esos tres grupos y lo que le voy a preguntar es sobre el grupo que usted dice que es el dirigido por Rabí Osman. Rabí Osman, ¿qué relación tiene
con las 7 personas que fallecieron en Leganés. ¿Con cuántas de ellas tiene relación? La estructura... O háblenos, si quiere, de la estructura del grupo de Rabí Osman, ajena a relacionarse con el señor Fouad y conocer al señor Basel y el señor Sarhan. Lógicamente, hablará solo de lo que directamente haya hecho el testigo. Hasta aquí hemos llegado. Sí. O sea, lo que el testigo no haya hecho es testimonio de referencia conforme al 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Simplemente dirá cuál es la fuente de conocimiento, si tiene algo que decir, si no, simplemente dirá que no lo ha hecho. Y si yo le pregunto por lo que sabe, si no lo sabe. Pues si no lo digo por usted, lo digo también para evitar que el testigo se extienda en sus conocimientos amplios, por otra parte, sobre la cuestión. La estructura y miembros del grupo en torno a Mohamed, como he dicho, están en las 5302 del Central 4, que es donde estaba la investigación sobre esa estructura. Y de ahí se parte sobre el conocimiento de esas personas. Eso es objeto de pericia. La otra pregunta. Mire, al folio 41.790 consta un escrito de fecha 31 de marzo de 2005 de la UCIE que pide al juzgado que se ordene la detención de 12 personas que usted relacionan como miembros de este grupo de lavapiés. Ninguna de ellas está relacionada con Rabí Osman. ¿Tiene usted alguna explicación de por qué entonces le relaciona a Rabí Osman también como influencia religiosa? La pregunta, si es formulada, es capciosa, por la sencilla razón de que el no constar en una relación sin poder contextualizarla no quiere decir absolutamente nada. Otra pregunta. No. Mire, usted dice que Rabí está investigado en ese juzgado central 185, que no es objeto de este procedimiento, pero lo que usted quiere decir con eso, o le pregunto directamente, ¿Rabí Osman estaba siendo objeto de seguimiento desde que llegó a España, o desde qué fecha estaba siendo objeto de seguimiento? Los pormenores de esa investigación y la fecha de apertura constan en esa investigación, y ya he dicho antes que no era mi sección la que la llevaba a cabo. Ajá. Bien. ¿Usted sabe, si le consta, si es de otra persona, díganos de quién es, para luego yo poder preguntarle, por qué le imputan a Rabí Osman esa capacidad de esa dirección espiritual de estas personas? No lugar a la pregunta, es una conclusión. No es una conclusión que viene en el esquema presentado por... Pero entonces pregunte directamente. No, en el esquema no, del esquema olvídese. El esquema es un esquema que ya hemos dicho que se ha proyectado, que se ha dejado de proyectar porque no se veía además, y por lo tanto olvídese del esquema. El esquema ya se le ha dicho que la sala simplemente le facilitará una copia, a pesar de que... No, digo el esquema que está en las actuaciones. Sí, en la pieza separada, sí. Documento 34. A ver, usted habló ayer de la estructura del llamado grupo de Rabí. Usted habló de Basel y de Fouad. ¿Puede decirnos cuáles son las relaciones que tiene con esas dos personas que según usted le relacionan con este atentado? Esas relaciones vienen dadas en la información que obra en las previas 5302, donde se define que esas y otras más estaban investigadas en el entorno de Rabí Osman como un grupo afín a él, y en el cual él tenía una consideración de dirigente o de referencia ideológica. Sí, pero yo le estoy pidiendo que me conteste respecto a lo que hay aquí en esta causa. Yo no sé lo que hay en otra. Yo digo que aquí en esta causa, de lo que haya investigado usted, o de lo que, si sabe quién lo ha investigado, o documentos que usted ha aportado, ¿qué le relaciona? ¿Qué relaciones tiene Rabí Osman con estas dos personas para que usted lo relacione con este atentado, de lo que hay en esta causa? Es que ese conocimiento viene de esa causa que se aporta a este sumario. Evidentemente no se puede aportar nada porque en el momento que se realiza esta investigación, Mohamed el egipcio no está en España ya, y Basel ha sido detenido y Fouad también. Luego no puede haber ningún dato. Mire, pues de las relaciones de Basel con Basel Gallón, ustedes hacen constar que Rabí abandonó España en febrero del 2003. Lo que le pregunto es que a partir de esa fecha, ¿a usted le consta que haya tenido alguna relación con esa persona? A partir de esa fecha, de lo que a mí me conste, no. Pero ya le digo que no era yo el encargado de llevar la investigación sobre Mohamed el egipcio. ¿Le consta a usted que tuviera alguna relación especial que le incrimine con el atentado con el señor Fouad? Si le consta a usted. ¿Relación de quién? De Rabí Osman con el señor Fouad al-Moravit.
la relación que se me comunica que existe en las 5302. ¿Cuál es? Como miembro de esa estructura. Esto es un círculo, pero ¿cuál es la relación que usted, Es que para yo usted no le llevé incrimina? esa investigación directamente. Entonces, No los lo datos sabe. de esa investigación, Vale, Claro, no es cuando ningún venga círculo, quien lo es un hizo... testigo, vendrán otros testigos que habrán hecho esa información y al que usted le podrá preguntar. Mire, es que hablan de este asunto Sí, no, haga preguntas, no me explique Ya. el por qué lo hace. Vamos a ver. ¿A usted le consta que la causa exista algún documento escrito por Rabello Osman que le relacione con este atentado? No es misión del testigo conocer ese extremo, salvo que lo hubiera intervenido él como tal policía, claro. ¿Usted ha intervenido como tal policía? O sea, ¿ha sido usted intervenido analizando físicamente algún documento? No. Usted tiene constancia, es que a pesar de que dice que lo hizo otra unidad, lo cierto es que usted dijo el primer día que se investigaba a Rabello Osman porque era el tercer pilar de todo eso y que tenía a estas dos personas por debajo de él. He dicho todo eso. Si todo lo que usted sabe sobre ese asunto es porque se lo han dicho otros y usted no tiene nada que testiguar, le dejo de preguntar. Pero si usted lo dijo el otro día no dijo me han informado, sino usted dijo que era constancia de que era llegar así. a un acuerdo con el testigo. Sí. ¿Tiene usted algún dato directo sobre claro. la información que lleva Rabella a este sumario? ¿Directo mío no? Bien, pues no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Rubén, la defensa número 12. Vamos a ver, ha hablado usted esta mañana respecto a la estructura creada en torno a Driss Chevli. ¿Nos puede usted mencionar qué personas en concreto formaban parte de esa estructura y en qué fechas en concreto se realizaron esas reuniones o actividades en torno a esa persona? ¿Es conocimiento directo o es fuente de análisis de información, señor testigo? Es conocimiento del testigo protegido, de las comunicaciones del testigo protegido a partir de octubre del 2002. Pues ya le he contestado la fuente de conocimiento y la fecha. Muy bien, pues en relación con la huida de Mohamed Al-Falah, que también ha efectuado usted unas manifestaciones esta mañana, ¿en qué fecha concreta sitúan ustedes esta huida? Y si me puede usted mencionar en concreto, si en fecha 26 de abril, es decir, 23 días después de los sucesos de Leganés, sitúan ustedes a Mohamed Al-Falah todavía dentro de la Comunidad de Madrid. Mohamed Al-Falah huye el mismo día, la misma noche de los sucesos de Leganés. El día 4 hay un dato de movimiento de dinero en una cuenta de la Caixa en Barcelona de Mohamed Belhaj, que hasta ese momento están juntos, y creo que es el día 5 o el día 6 cuando realiza la llamada a su hermano, y esa llamada ya se produce desde la plaza en Bélgica. Ninguna pregunta más. Gracias. ¿Alguna más? Se interrumpe la sesión hasta las 5:30 de la tarde. Eso sí, prolongaremos hasta las 8:30.